No todos en la NASA estaban emocionados por Artemis II. Eso fue lo primero que noté. A simple vista, todo parecía normal. Entrevistas, conferencias, simulaciones públicas. La narrativa era clara. El regreso de la humanidad a la Luna. Pero detrás de eso, había algo más. No era visible para el público, pero sí para quienes estábamos dentro. Los protocolos habían cambiado, no los oficiales. Los otros, los que no se anuncian, los que no aparecen en ningún documento público. Las simulaciones ya no eran solo técnicas, incluían escenarios que no tenían sentido. Pérdida total de comunicación, órbitas alteradas sin causa, y uno en particular, evento no identificado en cara no visible. No tenía explicación, no tenía desarrollo, solo estaba ahí, como si alguien lo hubiera agregado, sin querer que se note demasiado. Pregunté por eso. No obtuve respuesta directa, solo evasivas. Es parte del protocolo ampliado. Escenarios teóricos. Pero nadie parecía tratarlo como algo teórico. Había tensión, no abierta, pero constante. Algunos evitaban ciertas preguntas, otros directamente no estaban disponibles. Y luego estaban las reuniones cerradas, sin registros, sin acceso, demasiado frecuentes para ser rutina. Fue ahí cuando entendí que el problema no era la misión, era lo que esperaban encontrar. O peor, lo que ya sabían que estaba ahí. El día del lanzamiento, todo volvió a la normalidad. Cámaras, transmisión en vivo, discursos, todo perfectamente controlado. Pero incluso ahí, había detalles, retrasos que no se explicaban, revisiones de último momento que no estaban programadas, y miradas que no eran de emoción, eran de anticipación, como si esto no fuera un viaje de exploración, sino una confirmación. Cuando Artemis II despegó, la narrativa oficial era clara, una misión histórica, un paso más hacia el futuro. Pero para algunos de nosotros, era otra cosa. Era la primera vez que alguien iba a volver a ver lo que estaba en la cara oculta de la Luna. El lanzamiento fue limpio, sin fallos, sin retrasos reales. Todo según lo previsto. Demasiado. Durante las primeras horas, Artemis II se comportó exactamente como debía. Trayectoria correcta, sistemas estables. Las comunicaciones eran claras, incluso más limpias de lo habitual. Eso fue lo primero que llamó la atención. No había interferencias, ningún tipo de ruido. Era como si todo el entorno estuviera demasiado ordenado. Al principio, nadie dijo nada, porque en una misión así, que todo funcione bien es lo esperado. Pero esto no se sentía normal, se sentía controlado. Las primeras conversaciones con la tripulación fueron rutinarias, chequeos, confirmaciones, nada fuera de lo previsto. Pero con el paso de las horas, empezaron los pequeños detalles, cambios en el tono, pausas más largas de lo habitual, respuestas ligeramente diferentes. Nada que encendiera una alarma, pero suficiente para que algunos empezaran a prestar más atención. Desde control en tierra, se enviaron ajustes menores, correcciones que no eran necesarias, verificaciones redundantes, como si quisieran mantener a la tripulación ocupada, lejos de algo. Cuando preguntaron por esas modificaciones, la respuesta fue inmediata. Procedimiento estándar. Pero no lo era. Los registros no coincidían, y eso empezó a notarse. A medida que se acercaban a la Luna, el silencio en ciertos canales aumentó. No todos, solo algunos, los que no estaban abiertos al público. Las transmisiones oficiales seguían siendo normales, perfectas, demasiado perfectas. Pero detrás de eso, había otra conversación, una que no estaba destinada a ser escuchada. Fue en ese punto cuando uno de los astronautas hizo una pregunta simple. Central, ¿confirmamos protocolo para cara no visible? Hubo una pausa.
más larga de lo normal. Luego llegó la respuesta. Confirmado. Procedan según indicaciones previas. Nada más. No hubo explicación. No hubo aclaración. Y lo más importante, nadie preguntó nada más. Eso fue lo que realmente llamó la atención. Porque en una misión así, si algo no está claro, se pregunta. Siempre. Pero esta vez no. Simplemente siguieron adelante, como si ya supieran lo que venía, o como si no quisieran decirlo en voz alta. Cuando Artemis II comenzó su aproximación final a la Luna, todo seguía funcionando. Trayectoria perfecta, sistemas en línea, sin errores. Pero la sensación era distinta, porque ahora ya no se trataba de si algo iba a salir mal, sino de cuándo iba a pasar, y de qué era exactamente lo que estaban esperando encontrar. La transición ocurrió sin aviso. Un momento estaban en comunicación constante, y al siguiente, silencio. No total, pero sí lo suficiente para sentirlo. Artemis II había entrado en la cara oculta de la Luna, ese punto donde la Tierra deja de estar presente, donde ninguna señal llega directamente, donde todo depende de retransmisión o de lo que ya estaba preparado antes. Durante esos minutos, la tripulación estaba sola, completamente. Era parte del plan, siempre lo fue. Pero esta vez, no se sentía como rutina. Los registros internos mostraban actividad constante, chequeos, lecturas, todo normal, hasta que dejaron de serlo. El primer cambio no fue visual, fue instrumental. Uno de los sistemas comenzó a registrar algo extraño. No una falla, una lectura, repetitiva, constante, en la misma dirección. Al principio pensaron que era interferencia, pero no lo era, porque se mantenía fija, como si hubiera algo ahí, inmóvil, esperando. Cuando salieron nuevamente a zona de comunicación, la transmisión volvió, pero no como antes. Esta vez no hubo saludo inicial, no hubo protocolo, solo una frase. Central. ¿Me copian? La voz no era la misma, no por miedo, por concentración. Hubo una pausa, y luego continuaron. Hemos detectado algo en la cara no visible. Silencio. Adjuntando imágenes. La transmisión se cortó unos segundos. Cuando volvió, todo cambió. Desde control en tierra la respuesta fue inmediata, demasiado inmediata. Aquí central, recibido. Pausa mínima. Eso ya estaba previsto. Otra pausa. Procedan según lo indicado. Mantengan curso. Nada más. Ninguna pregunta. Ninguna solicitud de detalles. Ninguna sorpresa. Eso fue lo que realmente encendió las alarmas. Porque si algo desconocido aparece en la órbita lunar, no se ignora. Se investiga. Siempre. Pero esta vez no. La orden fue clara. Continuar. Como si no fuera relevante. Como si no importara. Pero sí importaba. Porque las imágenes, aunque no se hicieron públicas, sí circularon en canales internos, y quienes las vieron, no hicieron preguntas. No porque no quisieran, sino porque ya sabían que no iban a obtener respuestas. Las imágenes no eran claras al principio, no porque estuvieran dañadas, sino porque no encajaban. Mostraban la superficie lunar, oscura, sin nada fuera de lo esperado, hasta que ajustaron el contraste. Y entonces apareció. No era una estructura completa, no como una base. Era una forma, extendida, irregular, como si algo hubiera sido colocado ahí hace mucho tiempo, o como si siempre hubiera estado. Pero lo más extraño no era eso, era la sombra. No coincidía con la luz, no seguía ninguna lógica. Parecía independiente, como si no estuviera afectada por el entorno. Uno de los astronautas acercó el zoom. La imagen se volvió inestable. No por señal, por distorsión. Como si el sistema tuviera problemas para enfocarlo. Fue entonces cuando uno de ellos dijo algo que quedó registrado. Eso no es parte del terreno. Silencio. Está encima.
pero no proyectaba volumen, no generaba relieve claro. Era como si estuviera superpuesto. La segunda imagen confirmó algo peor. Había más de uno, no alineados, no organizados, distribuidos, como si marcaran algo o delimitaran una zona. Dentro de la nave, el ambiente cambió. No había pánico, pero sí algo distinto. Precaución. Las preguntas empezaron a surgir. No muchas, las necesarias. Central, necesitamos confirmación. Pausa. Más larga esta vez. ¿Esto forma parte de la misión? Silencio. La respuesta llegó. Fría. Negativo. Otra pausa. Continúen según lo indicado. Eso no resolvía nada. Solo dejaba algo claro. No iban a explicar nada. Uno de los tripulantes insistió. Central, esto no aparece en ningún registro. La respuesta fue inmediata. Confirmado. Y nada más. No había más información. No había instrucciones nuevas. Solo la misma orden. Continuar. Pero ya no era una misión normal, porque ahora sabían algo. No estaban descubriendo algo nuevo. Estaban viendo algo que ya había sido visto antes y que alguien había decidido no mencionar. El resto de la misión continuó según lo planeado. Eso fue lo más extraño. No hubo cambios de ruta. No hubo cancelación. No hubo nada que indicara que lo que habían visto importaba. Desde la Tierra, todo seguía igual. Transmisión pública. Mensajes controlados. La narrativa oficial no se alteró. Pero dentro de la nave, ya nada era igual. Las conversaciones se volvieron más cortas, más medidas. Nadie decía demasiado, pero todos sabían que habían visto algo que no encajaba. Y lo peor, que alguien más ya lo conocía. Durante el resto del trayecto alrededor de la Luna, evitaron mencionarlo directamente. No por orden, por decisión propia, porque cada vez que intentaban acercarse al tema, la respuesta desde Tierra era la misma: silencio o redirección, como si esa parte de la misión no existiera. El regreso comenzó sin incidentes, trayectoria correcta, sistemas estables, todo perfectamente ejecutado. Demasiado. Como si la misión hubiera sido diseñada para que nada se saliera del guión. Y quizás ese era el punto. Cuando reingresaron a la atmósfera, el mundo los recibió como héroes. Cobertura global, entrevistas, todo enfocado en el éxito, en el regreso, en el futuro. Pero no en lo que había pasado. Las preguntas estaban filtradas, las respuestas preparadas. Nada fuera de lo esperado, nada fuera del guión. Y aún así, hubo un momento, breve, casi imperceptible. Uno de los astronautas, durante una entrevista, dudó. No en lo que decía, en lo que no podía decir. Fue solo un segundo, pero fue suficiente, porque en ese instante quedó claro. Había algo que no estaba siendo contado. Los registros completos de la misión no se hicieron públicos. Algunos archivos quedaron restringidos. Otros simplemente no aparecieron, como si nunca hubieran existido. Oficialmente, Artemis II fue un éxito. Una misión limpia, sin anomalías, sin incidentes. Pero dentro de ciertos círculos, la conclusión fue otra. No fue un descubrimiento, fue una confirmación, porque lo que estaba en la cara oculta de la Luna no apareció con Artemis II. Ya estaba ahí, desde antes, mucho antes. Y la misión no fue a encontrarlo, fue a verlo otra vez y asegurarse de que sigue donde debe estar, o de que no se ha movido. Si te gustó esta historia, deja un like y suscríbete. Gracias por ver.